Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos estén viendo, y bienvenidos a este evento de ambición climática que busca mantener vivo el Acuerdo de París a 5 años de lo que fue la adopción, ¿no?, del acuerdo histórico para hacer frente al cambio climático. A lo largo de estas próximas 2 horas vamos a intentar justamente ver cómo se viene trabajando en aumentar la ambición de la acción climática con una perspectiva local en este evento que es organizado por la Embajada de Francia en Argentina, el Instituto Francés de Argentina y la Agencia Francesa de Desarrollo. Yo soy Thais Adalara, soy periodista en cambio climático y voy a ser quien los va a estar acompañando a lo largo de estas 2 horas para ir moderando a los distintos oradores que tenemos, que son actores que desde distintos lugares vienen trabajando en promover la acción climática. Así que sin más, para dar la apertura de este evento, le voy a dar la palabra a la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Geller-Epos, y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Muchas gracias, Thais. Estimado señor ministro, querido Juan, estimado ministro, estimado señor subsecretario de Política Exterior, embajador José Luis Pérez Gabilondo, estimados embajadores y embajadoras, estimado señor intendente, estimadas y estimados oradores, señoras y señores. Buen día a todas y todos y bienvenidos en este encuentro virtual sobre la ambición climática. Nos reunimos hoy para celebrar el 5º aniversario del Acuerdo de París sobre el clima. La adopción de este texto internacional clave el 12 de diciembre de 2015 fue la culminación de más de 20 años de debates sobre el clima. Estableció un marco único, flexible y dinámico de obligaciones colectivas y universales. Como lo saben, la meta del Acuerdo de París es limitar el calentamiento global a 2 grados o incluso 1,5 grados para finales del siglo con respecto a la época preindustrial. El objetivo aún queda lejos. Y hoy, más que nunca, se necesita mantener el compromiso global ambicioso para el planeta, para volver a poner al clima en la agenda internacional. Francia, el Reino Unido y las Naciones Unidas, en cooperación con Chile e Italia, organizaron el sábado pasado la Cumbre Internacional de Ambición Climática. Y en esta ocasión, jefes de Estado y de Gobierno han tenido la oportunidad de presentar planes climáticos más ambiciosos. Nos alegramos en particular de los anuncios del presidente Alberto Fernández en esta cumbre. Esta cumbre ha generado una movilización innegable. Mi estimado colega Stéphane Crouzat, embajador de Francia para las negociaciones climáticas, nos compartirá en esta jornada los principales logros de esta conferencia aniversario que ocurrió el sábado de la semana pasada. Este encuentro internacional abrió el camino hacia la COP26 en Glasgow, que se celebrará en noviembre de 2021 bajo la copresidencia del Reino Unido e Italia. Cabe recordar que esta conferencia hubiera tenido que tener lugar este mismo noviembre del 2020. Por razones que todo el mundo conoce, se celebrará solo el año que viene. El webinario de esta mañana quiere mostrar la valorización local en Argentina de esta dinámica colectiva para el clima. Quiero agradecer a los auspiciantes que nos acompañan, las embajadas de Alemania, Chile, Italia y Reino Unido, la delegación de la Unión Europea y ONU Argentina. Hablo también en sus nombres hoy para compartir nuestro compromiso común en la lucha contra el cambio climático. El tema principal de la jornada es la necesidad de mantener vivo el espíritu de París. ¿Qué quiere decir?
Además de los compromisos políticos necesarios, el rol de los actores no estatales es fundamental en la lucha climática. Esta mañana ustedes van a poder escuchar las experiencias de varios representantes de la sociedad civil, la juventud, la ciencia y las colectividades locales. Agradezco de todo corazón a todos los oradores que han aceptado participar en esta jornada y también a Thais Gadea Lara por su moderación del acto. Como lo saben, Francia está muy comprometida en la lucha contra el cambio climático. Es un eje prioritario de la política nacional e internacional del presidente de la República Francesa. La semana pasada, el presidente Macron asumió nuevos compromisos en materia de financiación de la lucha contra el cambio climático con una dotación de 6.000 millones de euros anuales. Y el anuncio del fin del apoyo francés a la exploración y explotación de petróleo en su territorio para 2025. El compromiso medioambiental francés se enmarca en la acción global de la Unión Europea. La Unión Europea tuvo un papel de liderazgo en la puesta en marcha del Acuerdo de París en 2015 y está nuevamente a la altura de las circunstancias en 2020 con la adopción hace unos días en el Consejo Europeo de un nuevo objetivo de reducción de las emisiones de gas a efecto invernadero del 55% en 2030. El desafío es muy grande, pero vamos a cumplir. La lucha contra el cambio climático es uno de los ejes principales también de la cooperación franco-argentina y compartiremos varios ejemplos de esta cooperación durante esta jornada. Entre otros proyectos, podemos destacar la unidad mixta internacional de investigación titulada Instituto Franco-Argentino de Estudios Climáticos y sus Impactos. También cabe mencionar el proyecto de cooperación regional CAMBIA, que combina la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad en los Andes. Además, la Agencia Francesa de Desarrollo es el operador principal del Estado francés para implementar su llamada diplomacia verde. Y desde la puesta en marcha de sus actividades en Argentina, en septiembre de 2017, la agencia ha firmado más de 211 millones de euros de proyectos contribuyendo directamente a la agenda ecológica y solidaria de Argentina. Y en noviembre de 2020, la AFD organizó la cumbre Finanzas en Común, a la cual participó también el presidente Alberto Fernández. Como lo dijo el presidente Macron, en cuanto al clima no hay un plan B, porque no hay un planeta B. Seamos ambiciosos para el clima. Gracias a todos y les deseo excelentes discusiones sobre ese tema tan importante. Gracias. Muchas gracias, embajadora, por sus palabras. Le doy entonces la palabra al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina, Juan Cabandier. Muchas gracias. Un gusto y un honor estar acá compartiendo con Claudia, la embajadora, y aprovecho para saludar a todos los embajadores y embajadoras presentes, también a las autoridades de distintos distritos, a Thais, por supuesto, que va a moderar esta gran jornada, y celebrar el hecho de poder estar reunidos y poder debatir, como lo estamos haciendo, y poner sobre la mesa los temas importantes, como recordar el histórico Acuerdo de París, acaecido en el año 2015, y también sumar nuevas ambiciones y también generar conversatorios que nos ayuden a poner en la perspectiva adecuada el desafío que tenemos por delante como sociedad y también cada uno de los países. Por eso, nuestro país ha renovado las ambiciones. Hemos presentado, como anunció el último sábado, una cumbre de mayor ambición climática realizada y cuyo anfitrión fue Francia, el Reino Unido, Italia, Chile y España. El presidente Alberto Fernández anunció una mayor ambición respecto del año 2016, que era nuestra primera contribución
ahora limitamos la emisión de gases de efecto invernadero un 25,7 más, por tanto estamos en buenas perspectivas de cara al 2030. Todos sabemos que en el 2025 también nuestro país va a tener que presentar una nueva contribución, pero esta contribución, que es la segunda, nos pone en un lugar óptimo, en tanto que vamos a estar por debajo. Me gustaría poner una placa para ser un poco más gráfico y no sé si está prevista la placa, ¿sí? Ok. Ustedes podrán ver que la línea azul son las emisiones históricas de nuestro país y, bueno, por supuesto que las perspectivas que teníamos de acuerdo a la primera ambición nos ponían 483 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente, por tanto íbamos a estar por arriba de los 2 grados que a nivel mundial hemos acordado en la cumbre del Acuerdo de París. Los 483 megatoneladas de dióxido de carbono representa la línea del color amarillo, la línea amarilla. Por tanto, esta segunda contribución presentada, que es 25,7% de mayor ambición, nos pone por debajo de la línea roja. Y nuestro país hoy se encuentra aportando globalmente el 0,9% de las emisiones, por tanto, creemos que es mucho, dada que nuestra economía está en el lugar entre 50 y 60, por tanto, este lugar del 0,9 de la contribución de las emisiones que nosotros aportamos a los gases de efecto invernadero nos pone en el lugar 19 y nuestra economía está en el lugar 50-60, por lo tanto tenemos todavía que seguir trabajando en pos de disminuir o en tal caso limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, también nuestro presidente en esta última cumbre de mayor ambición ha presentado o ha dado a conocer públicamente que Argentina empieza a integrar los países que adoptan la carbono neutralidad de cara al 2050. Me gustaría presentar la segunda placa para ser más gráfico en la explicación y de esta manera acá podemos ver las contribuciones que habíamos detallado hace segundos y también la línea punteada verde, obviamente que va hacia abajo, nos pone en carbono neutralidad de cara al 2050. Por lo tanto, nosotros consideramos que es fundamental construir una economía que esté fundada y sostenida sobre la base de la sostenibilidad. Tenemos desafíos pendientes, tenemos iniciativas que poner sobre la mesa para trabajar de ahora más. A partir del mes de enero, en el marco de la ley de cambio climático, vamos a trabajar sobre el Plan Nacional de Mitigación y Adaptación, y ahí vamos a tener que convocar a las provincias, a los ministerios, a los sectores, a la sociedad civil, a los académicos, para conformar un plan estratégico que nos ayude a poder cumplir con estas metas que nos hemos comprometido, y de esta manera esperamos que nuestra sociedad, que nuestros pueblos, que el mundo y que nuestro país aporte en este camino sobre la importancia que tiene cumplir con estos objetivos que establecimos en el Acuerdo de París. La verdad que nos tienen que convocar la ética y la responsabilidad ambiental, ya pensándolo en la supervivencia humana. Y esto suena trágico, pero realmente es trágico, porque la ciencia y la evidencia científica demuestra que si nosotros no cumplimos con estas metas, realmente tenemos en riesgo la supervivencia humana. Por lo tanto, esperemos que nuestras sociedades, nuestras generaciones, podamos construir muchos salvoconductos para las próximas generaciones, para el buen vivir de las próximas generaciones, y creo que esta jornada ayuda también a poder discutir, a poner sobre la mesa los elementos necesarios para conformar una sociedad que esté a la altura de las circunstancias. Celebro este encuentro, quiero aprovechar también para poner digamos, como punto central la importancia que tiene para nuestro país entender también que nosotros tenemos que limitar los gases de efecto invernadero, pero también tenemos que desarrollarnos como país, porque las personas estamos adentro del ambiente, porque además creemos que los problemas ambientales son socioambientales
y también creemos que todos tenemos, bueno, responsabilidades, digamos, tenemos responsabilidades compartidas, pero al mismo tiempo diferenciadas. Por lo tanto, nuestro país también va a requerir de buscar líneas de desarrollo para adaptarnos en términos de encontrar energías alternativas, encontrar caminos de producción sostenible, preservación también de nuestro patrimonio natural, entendiendo que las cuencas forestales son sumamente importantes porque, como todos sabemos, captan el carbono, absorben el carbono que se emite, por lo tanto, eso es un desafío que tenemos por delante. Tenemos legislaciones pendientes, tenemos que mejorar la ley de bosques nativos para que el desmonte no sea una práctica como lamentablemente lo es, a pesar de que la ley ha servido mucho, es una ley del 2007. Tenemos legislaciones pendientes en cuanto a estudios de impacto ambiental, pero creo que el conjunto de la sociedad, los hombres y las mujeres de este tiempo, y sobre todo los jóvenes, las y los jóvenes, son los que nos van acercando a la posibilidad de poner en discusión sobre la arena pública esos desafíos y esos temas pendientes que tenemos para tener un mejor planeta y una mejor sociedad. Aprovecho para saludar nuevamente a todos, espero que este conversatorio sea muy fructífero y esperemos que nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias tanto al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier, como también a la embajadora de Francia en Argentina, Claudia Gerer-Efos, por dando también un marco, ¿no?, de cómo los dos países, tanto Argentina y Francia, en este último sábado, en lo que fue la cumbre sobre ambición climática, han presentado nuevos objetivos en línea justamente de cumplir, ¿no?, con el Acuerdo de París, que, como bien se ha dicho, hace 5 años fue histórico llegar a consenso, pero ahora viene el trabajo más duro, ¿no?, que es la implementación, y una implementación ambiciosa de este acuerdo. Y me quedo con un concepto que creo es el que va a guiar todo este evento que dijo recién el ministro, que es el de la ética, responsabilidad, ¿no?, sostenible, además de la voluntad tanto política del sector privado y de la sociedad civil, pero en cierto punto estamos hablando de lo que nos corresponde hacer, ¿no?, como humanidad en este momento histórico, ¿no?, en lo que podemos marcar como impacto positivo. Y una de las cosas que también se ha mencionado es el rol de la juventud, y la juventud va a estar presente en el panel al que vamos a dar inicio, porque lo que sigue en este evento es distintos actores, ¿no?, distintas miradas cruzadas de justamente cómo actores locales vienen trabajando para una acción climática más ambiciosa. Pero antes de pasar a presentarles a los oradores y escuchar sus presentaciones, los invito a ver un video de la iniciativa artística Massbook para justamente el aniversario del Acuerdo de París, con la participación especial de Fabiola Llanes, la primera dama de Argentina.
Bueno, ahí estábamos viendo el video de esta iniciativa en vísperas, ¿no?, del acuerdo, del aniversario del Acuerdo de París, y ahora sí vamos a comenzar a ver cómo se viene trabajando en una acción climática más ambiciosa a nivel local desde distintos ámbitos, ¿no?, con actores locales, y para ello recién el ministro de Ambiente mencionaba, ¿no?, el rol importante que tiene la juventud, y qué mejor que empezar con este panel con una de las representantes de los movimientos juveniles aquí en Argentina, Ana Julia Aneise, que ella es referente nacional de Jóvenes por el Clima, y sobre todo que nos va a contar un poco cómo, ¿no?, a partir del movimiento activista en Argentina se están logrando justamente cambios concretos. Ana Julia, te doy la palabra. Bárbaro, bueno, muchísimas gracias, Thaís, por esa introducción, y obviamente muchísimas gracias a la Embajada por la invitación. Jóvenes por el Clima es un movimiento que nace a raíz de la lucha de millones de jóvenes en todo el mundo, demandando acción frente a la crisis climática y ecológica, y concretamente demandando que se cumplan los objetivos del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global bien por debajo de los 2 grados y hacer esfuerzos para que no superemos el 1,5 grados en relación a los niveles preindustriales. Y en ese sentido el Acuerdo de París está en el centro del nacimiento de Jóvenes por el Clima, que a la hora de intentar trasladar este movimiento tan poderoso a nuestro país, una noción fundamental para que la cuestión climática tenga realmente el rol prioritario que debe tener, es el hecho de no empezar de cero, de entender que Argentina es un ejemplo mundial en la lucha por los derechos humanos, es un ejemplo en la participación de la ciudadanía y particularmente de la juventud, en luchar por la ampliación de derechos, y en ese sentido era necesario hacer un fuerte trabajo de articulación entre diferentes actores sociales para que incorporaran la agenda ambiental y la agenda climática como una cuestión fundamental de su pliego reivindicativo. Y en ese sentido, un trabajo muy grande que está haciendo Jóvenes por el Clima en los 2 años en los que, digamos, ya existe, es el de articular, por ejemplo, con los movimientos estudiantiles, tanto universitarios como secundarios, terciarios, para que de la misma manera que muchas veces, digamos, levantan la bandera del feminismo y salen a la calle y salimos a las calles a demandar por estos derechos, también tomemos la cuestión climática como una cuestión fundamental por la cual luchar y hacerla, digamos, prioridad en la agenda de nuestra generación, y también de esa misma manera articular con diferentes movimientos sociales, ¿no?, que muchas veces son los que sufren en primera persona los efectos de la crisis climática y que también desde sus territorios proponen soluciones, y que muchas veces esas soluciones no son pensadas como o no son articuladas con la política pública, como es el caso de los trabajadores y trabajadoras de la tierra en su lucha por producir de una manera resiliente al cambio climático, o los recicladores y recicladoras urbanos, que recién ahora está empezando a tomarse dimensión del rol social fundamental que tienen, y en ese sentido creemos que es muy importante que los movimientos ambientales tengan una articulación muy estrecha con estos movimientos para realmente hacer de la lucha climática una transversal a todos los sectores de la sociedad. Y asimismo también le damos mucha importancia a la incidencia institucional que podemos llegar a tener. El año pasado trabajamos en la declaración de emergencia climática y ecológica en nuestro país, lo que a la vez ayudó a la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación en el Cambio Climático, que institucionalizó la existencia del Gabinete Nacional del Cambio Climático, y bueno, eso es un paso fundamental para la instrumentación de políticas públicas e instrumentos para luchar contra el cambio climático, y también a partir de eso construimos una red federal que realmente pueda traer las experiencias y las preocupaciones de los territorios a la agenda política y realmente levantar esas cuestiones, como es ahora la lucha que estamos dando por la sanción de una ley de humedales, después de un año en el cual se incendiaron casi 1 millón de hectáreas en nuestro territorio, y realmente es muy importante que, digamos, de esa cooperación entre las problemáticas que ocurren en todo nuestro territorio en la cuestión ambiental podamos sacar iniciativas claras en el ámbito institucional y salir a la calle para que nos escuchen y para que realmente la cuestión climática y ambiental deje de ser una cuestión secundaria como históricamente lo fue en nuestro país y realmente se relacione con las problemáticas económicas y sociales, porque es en definitiva una cuestión de derechos humanos. Así que bueno, en eso estamos. Muchísimas gracias por el espacio y seguiremos luchando para que la ambición climática sea cada vez mayor en nuestro país y en toda la región. Muchas gracias, Ana Julia, muy claro el mensaje desde la juventud, y gracias también por respetar el tiempo, que es algo que le voy a pedir a todos los oradores para que sea dinámico y para que todos puedan tener
su lugar de 5 minutos cada uno para introducir justamente cómo vienen trabajando en la ambición climática, y por eso también es que ahora vamos a pasar, recién escuchábamos los compromisos de Argentina y de Francia, pero también esto implica una implementación a nivel local, y para eso vamos a escuchar ahora a Patricio Lombardi, que es el ministro de Cambio Climático de la provincia de Misiones, para conocer ahí también cómo se trabaja en la acción climática desde el punto de vista local. Patricio, te doy la palabra. Muchas gracias, Thaís. Muchas gracias, embajadora. Estuvimos junto al gobernador, nos recibió en su residencia. En el día de ayer, la provincia de Misiones tuvo el honor de ser parte del lanzamiento oficial del capítulo argentino de la prestigiosa publicación europea The Lancet. Ahí analizamos la relación entre salud y cambio climático. Es importante destacar que en este tipo de informes llamados Lancet Countdown participan 38 instituciones académicas de primer nivel más organismos internacionales. Ahí Misiones tuvo el enorme orgullo de recibir la invitación y, como nos pasa hoy aquí con ustedes, convocarnos para decir unas palabras. Esto, a mi entender, es el reconocimiento del esfuerzo del pueblo de Misiones, al gobernador Herrera Aguad y a un poder legislativo conducido por el ingeniero Rovira, que entre tantas leyes para la protección del ambiente crea el primer ministerio exclusivamente dedicado al cambio climático, desde Canadá hasta Tierra del Fuego. Este ministerio ha recibido felicitaciones oficiales desde las Naciones Unidas hasta de un enorme líder moral como es su santidad el Papa Francisco. Misiones es parte del bosque atlántico. Tal vez no escuchemos mucho hablar sobre él porque se ha talado el 95%. El 95% del bosque atlántico se ha talado. El bosque tiene un récord mundial. Se registraron 453 especies distintas de árboles por hectárea, superando a su vecino más famoso, el Amazonas. Ese mismo bosque albergaba 1.600.000 especies, pero una sola especie, la especie humana, se ocupó de talarlo, de poner ciudades encima y de pavimentarlo. Argentina era 100 años atrás el país que menor porcentaje de bosque atlántico tenía. Primero Brasil, después Paraguay y último venía Argentina. 100 años después, esa ecuación se dio vuelta. Hoy, en el siglo XXI, finalizando este año, Argentina es el país con el mayor remanente continuo de bosque atlántico. Y eso es gracias al enorme esfuerzo del pueblo misionero y desde ya sus políticas de Estado. Recordemos, se taló el 95% del bosque atlántico, solo nos queda el 5%. Ayer en la presentación junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud y The Lancet coincidíamos en que cambio climático y coronavirus tienen el mismo origen, la degradación ambiental causada por la actividad humana. Hay una disociación evidente entre la salud humana y la salud del planeta. Desde Misiones les decíamos que un planeta saludable es un planeta biodiverso. Esta provincia conserva el 52% de toda la biodiversidad disponible en Argentina. La segunda provincia más pequeña en territorio, en su extensión territorial, tiene el 52%. Nuestra selva produce una gran cantidad y variedad de servicios ecosistémicos que benefician al planeta. Estos servicios, al día de hoy, siguen sin ser reconocidos. Los estados subnacionales y los municipios son fundamentales en esta tarea. Es de abajo hacia arriba. Son nuestros intendentes y nuestro gobernador los que saben cómo cuidar su territorio y cómo emprender acciones climáticas positivas. En este sentido, 3 semanas atrás, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo: el mundo no ha cumplido ni una de las metas globales de biodiversidad establecidas para el 2020. Hoy estamos aquí reunidos a 5 años de la icónica COP de París. Ahí los estados nacionales avanzaron con éxito en una agenda común con el objetivo de recortar los gases de efecto invernadero. Ahí también se establecieron mecanismos de gobernanza internacional que nos permiten seguir ahondando en temas de adaptación, de mitigación y de resiliencia. Pero aún nos falta. La ONU nos dice que en 2 semanas más empezará la década de la restauración de los ecosistemas. Esto es fundamental para alcanzar los ODS, principalmente los relativos al cambio climático, seguridad alimentaria, agua y conservación de la biodiversidad. Estamos muy esperanzados que la próxima cumbre de biodiversidad realizarse en China
y la próxima COP de cambio climático en Glasgow, Escocia, contemplen el enorme esfuerzo que esta provincia está haciendo. Europa comprende esto. El viejo continente vivió en carne propia los efectos del cambio climático. Winston Churchill, la ciudad de Londres, fueron pioneros en sufrir las consecuencias directas, y me refiero a la famosa niebla de Londres 70 años atrás. Para finalizar, este es un llamado a tomar acciones. Hoy estamos aquí reunidos desde Posadas Misiones, junto a Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y la Unión Europea. Encontremos juntos los mecanismos financieros internacionales para seguir cuidando, para seguir conservando y para seguir protegiendo, en nuestro caso, el bosque atlántico, o como nos gusta decir a nosotros, la selva misionera. Muchas gracias en nombre del pueblo de la provincia de Misiones. Nos sentimos muy honrados de estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias, ministro. Y en esto que vienen hablando los distintos oradores, ¿no?, de impulsar la acción climática, hay que tener en cuenta que hay ciertos grupos que son más vulnerables a los efectos del cambio climático, pero que también son los que están buscando liderar la acción, y entre ellos se encuentran las mujeres y las comunidades originarias, y para eso le voy a dar la palabra a Fabiana Mena, presidenta de la Fundación Gran Chaco, para que nos dé una mirada sobre este tema. Gracias, Thais, gracias, y bueno, muchas gracias por la invitación. Le voy compartiendo unas imágenes como para reforzar un poquito las ideas que queremos compartirles hoy. Bueno, seguimos en el norte, después de Misiones del ministro de Misiones, estamos en Chaco, yo en la región chaqueña, desde Formosa les estoy hablando. Bueno, como decía Thais, cuando hablamos de cambio climático y género, la primera pregunta que surge es sobre el vínculo, ¿no? ¿Por qué es tan importante hablar del enfoque de género en el cambio climático? Cuando miramos con más atención a los números, nos aparece que el 80% de la víctima a nivel global de la crisis climática son mujeres, y que tienen 14 veces más probabilidades de morir frente a un desastre natural. Es así que la temática se fue instalando a lo largo, digamos, de los últimos años, sin lugar a duda, a partir del 2007, con la conformación de la Alianza Global de Género y Cambio Climático, integrada por distintos movimientos, así como mencionaban justamente la participación de la sociedad civil y de los movimientos a nivel internacional también. Un proceso que se fue acelerando cada vez más, y que tiene, digamos, como un hito a nivel internacional importante, que es en el 2014 con la conformación del Grupo de Trabajo de Lima, en el cual se firma el primer plan de acción de género y cambio climático, que viene después, digamos, avalado y reconfirmado en el Acuerdo de París, y que sigue evolucionando hasta llegar en la última COP, la COP25, en la cual este plan ya toma, digamos, una contundencia mucho más fuerte, ya transformándose en un plan quinquenal, lo cual, digamos, muestra, por un lado, la profundización en los compromisos de los países para definir y diseñar políticas de cambio climático que reduzcan la vulnerabilidad de género, pero al mismo tiempo que también sean género responsivas, es decir, que colaboren y contribuyan a reducir la brecha de género y impulsar la participación equitativa de mujeres y hombres en todos los niveles, no solamente en la parte de los grupos más vulnerables, sino también en los espacios de toma de decisiones, la participación de mujeres en las comisiones de negociadoras, como jefa de delegación, etc. En la experiencia de la región chaqueña, que le traigo como ejemplo, a partir de la experiencia que venimos desarrollando desde la Fundación Gran Chaco, en alianza con una serie con muchos otros actores, digamos, de la sociedad civil y también de los gobiernos provinciales. También tuvimos una mirada, por supuesto, de visibilización de las vulnerabilidades, que sin lugar a dudas son importantes, pero con la voluntad y con el objetivo claro de posicionar a las mujeres indígenas y a las comunidades como actores protagonistas del diseño de las políticas. En nuestra experiencia, en los últimos años hemos trabajado con mucha fuerza para fortalecer los espacios y las organizaciones de mujeres indígenas, porque lo veíamos como un paso determinante, necesario, para poder abordar las 3 líneas de acciones que consideramos prioritaria necesaria para poder disminuir, ¿no?, la resiliencia, aumentar la resiliencia de la comunidad frente al cambio climático, pero también aumentar la participación. En síntesis, hemos trabajado por un lado, en la visibilización de todo lo que son los saberes locales, con la idea de que los saberes locales
hay que construirlo, ¿sí? Si pensamos en la implementación de las políticas o de las soluciones basadas en la naturaleza, adaptación basada en comunidades, esos saberes no son accesibles simplemente, sino que hay que hacer un trabajo, a veces son fragmentados, por lo cual trabajar con los actores locales, en el fortalecimiento de los actores locales es indispensable para que esos saberes tomen una escala que nos permita dialogar con el saber científico y poder construir nuevas soluciones. Si le traigo el ejemplo de los colorantes naturales en la imagen, ese proceso nos permitió llegar a sistematizar más de 32 colorantes naturales, plantas tintorias del bosque chaqueño, hablando de biodiversidad, como mencionaba el ministro anteriormente. Y sí, a partir de eso, de la visibilización y fortalecimiento de esos saberes, sí poder impulsar procesos de innovación, pero también la innovación, cuando hablamos de innovación tecnológica, innovación en tecnología digital, tecnología de proceso, pero la innovación tiene que ser anclada a las estructuras tradicionales, a las estructuras propias de las comunidades, de liderazgo, de transmisión de los conocimientos, de enseñanza, aprendizaje, etc. Aquí le traigo el ejemplo de una aplicación, ¿no?, que es como bastante emblemática de una innovación digital, una aplicación utilizada hoy por la misma comunidad de organizaciones de mujeres para tener medidas, consejos, indicaciones sobre la adaptación al cambio climático, pero que no trae consejos e indicaciones del mundo académico, sino que recoge todos los conocimientos, los aprendizajes y saberes de las mismas comunidades. Y por supuesto, todo esto llevándolo al espacio de la participación política, fortaleciendo las organizaciones de mujeres y fortaleciendo los saberes, poder innovando en los sistemas productivos locales, podemos lograr también una participación que es fundamental para poder codiseñar las políticas climáticas. Le traigo aquí un ejemplo de la experiencia con las mujeres indígenas de la región de la provincia de Chaco, Salta y Formosa, que hoy es una red de 24 organizaciones que nuclea más de 2.000 mujeres, que no solamente se han fortalecido en su propia institucionalidad, teniendo ya, no sé, personalidad jurídica, un proceso de formalización, sino trabajando en red, ¿no? Cuando hablamos de fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las comunidades indígenas, no es solamente pensando de manera aislada, individual, sino al mismo tiempo tejiendo redes que puedan tener esa escala necesaria para la innovación. A partir de esa red de mujeres, de la Cooperativa de Mujeres Artesanas, a través de la iniciativa NANUM de innovación, digamos, digital, hoy tenemos instalados 20 centros de conectividad que son la base para todo el sistema de alerta, por ejemplo, del Pilcomayo, sistema de alerta de prevención de incendio, etc. Así que, bueno, rápidamente y de manera muy sintética, queríamos un poco mostrarle, bueno, nuestra experiencia, ¿no? Y por dónde vimos que se puede ir avanzando, teniendo un aporte no solamente en el acceso a derecho, como mencionaba Ana, sino en la reducción de las vulnerabilidades y la aceleración de nuevas políticas ambientales que sean más eficientes. Muchas gracias. Totalmente, Fabiana, muchas gracias. Esto siempre de recordar que cuando hablamos de acción climática es hablar tanto de mitigación, ¿no?, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero también la adaptación, ¿no?, a esos efectos del cambio climático que ya estamos viendo. Y en relación justamente con esto de género, vamos a ver ahora un video, y les quiero contar un poco antes al respecto. Con el apoyo financiero y técnico de la Agencia Francesa de Desarrollo, la provincia de Santa Fe lleva varios meses desarrollando un presupuesto con perspectiva de género, que lo que se buscaría alcanzar con este presupuesto es que a partir del próximo año se institucionalice la consideración de las desigualdades de género en los programas de política pública y que también se vincule la cuestión presupuestaria con los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Así que en este marco, en el siguiente video se van a presentar los proyectos de la provincia que vinculan las temáticas de clima y género. Los invito a verlo. En Santa Fe, sabemos que somos parte de algo grande. Somos parte de un solo mundo, de un proyecto en común. Adherimos al Acuerdo de París y desde el comienzo de la gestión priorizamos las políticas de género, creando una Secretaría de Estado, y la sustentabilidad ambiental, creando el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. A 5 años del Acuerdo de París, Santa Fe es la primera provincia en Argentina que tiene una ley de acción climática con perspectivas de género, que regula la gestión del gobierno provincial, municipal y comunal para adaptar los territorios y mitigar los efectos del cambio climático.
Con esta visión integral, concretamos un vínculo de cooperación con la Agencia Francesa de Desarrollo. Santa Fe tiene para el 2021 su primer presupuesto con perspectiva de género. Este diferencia los gastos entre mujeres, varones y diversidades, dando el pie a la materialización de políticas públicas, obras e inversiones que brinden oportunidades educativas y acceso al trabajo de manera equitativa. Garantizamos el desarrollo sostenible de forma integral, colaborativa y solidaria. La cooperación con Francia mediante la AFD y la Embajada de Francia en Argentina así lo reflejan. Género y ambiente son oportunidades para un desarrollo provincial inclusivo que permite el arraigo de santafesinas y santafesinos. Por eso en Santa Fe estamos comprometidos con la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible con el foco puesto en lo territorial, el género y las soluciones basadas en la naturaleza. Esta es nuestra hoja de ruta con el presente y las generaciones futuras. Género y ambiente eran consideradas barreras. Ahora en Santa Fe son oportunidades reales e inclusivas para todas las santafesinas y los santafesinos. Vamos a continuar entonces con este panel sobre miradas cruzadas de cómo los actores locales vienen impulsando la ambición en la acción climática, y para continuar también con una perspectiva de los paisajes productivos protegidos, vamos a escuchar ahora a Alejandro Brown, que es presidente de la Fundación Proyungas. Alejandro, te doy la palabra. Bueno, gracias Thais, buenos días a todos. La verdad que es una hermosa oportunidad poder estar compartiendo con todos ustedes. Yo lo estoy haciendo desde Tucumán, donde vivo, y además siempre es un placer participar en una actividad organizada por la Embajada de Francia, con la cual tenemos un largo vínculo institucional desde la propia creación de la Fundación hace 20 años, que venimos trabajando con el Fondo francés y con la Embajada en el norte grande de Argentina, en primer lugar en lo que son los bosques húmedos del noroeste de Argentina y actualmente en la región chaqueña, incluso coincidiendo en muchas actividades con Fabiana que comentaba recién. Y la verdad que, bueno, muchos países en el mundo, entre los cuales se encuentra Argentina, estamos inmersos en un tremendo dilema en el cual necesitamos incrementar la entrada de divisas en nuestros países para hacer frente a nuestros compromisos internacionales. Tenemos que aumentar también el empleo, tenemos que reducir significativamente la pobreza, ¿no? Más del 50% del país está inmerso en la pobreza. Y todo esto tenemos que hacerlo en un marco de más y mejor protección ambiental. Es decir, es claro que es un tremendo desafío que tenemos por delante. Y en ese sentido, tanto el Acuerdo de París, como los otros procesos paralelos, como el Pacto Verde de la Unión Europea, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, el propio acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, lo vemos como una oportunidad, una gran oportunidad para cambiar un poco la forma de vincularnos en los temas, sobre todo en los temas productivos, con lo ambiental, que es un poco el métier o el objetivo central de las actividades de Proyungas. En ese sentido también quiero decir que, bueno, que Argentina es un gran país, un país enorme, con relativa poca gente, y creo que eso es lo que ha hecho que por lo menos 2/3 del país se encuentran en estado silvestre, en distintos procesos de degradación o de conservación, pero silvestre al fin. Estamos manteniendo más del 50% de la superficie de bosques originales, de los cuales en el marco de la ley de bosque, como mencionaba el ministro Cabandier, más del 80% hoy lo tenemos bajo esquemas de mantenimiento de cobertura forestal, pero bueno, nadie escapa que Argentina es un país federal y que evidentemente tenemos tremendas asimetrías entre las distintas partes del país, y en esto del cambio climático tenemos una gran concentración humana demandante de energía en la región central del país y una periferia, el interior, que muchas veces se tiene que hacer cargo en gran medida de llevar adelante acciones para compensar en parte esa demanda de energía que tiene la región central.
Y en ese sentido, el sector agropecuario y forestal que tiene la Argentina es un sector muy, muy organizado, muy innovador, muy pujante, muy técnicamente sólido, pero claramente tiene una deficiente estrategia de comunicación, y eso hace que muchas veces la propia sociedad tenga una mirada crítica sobre el accionar del sector productivo. Y entre eso, bueno, sin ninguna duda, la juventud cumple un rol importante en esta visión. Y bueno, me gustó mucho la presentación de Ana, me llenó de esperanza. A veces yo tengo un poco de temor que tanto bombardeo de información ambiental y crisis y etcétera genera en nuestra juventud muchas veces una sensación de angustia, y la angustia puede ser hasta un punto motivadora, pero también puede ser digamos, limitativa, y de alguna manera podemos llegar a pensar que, bueno, que no hay esfuerzos que valgan la pena, ¿no? Y eso es una preocupación importante que tengo. Creo que las organizaciones ambientales han sido muy eficientes en, de alguna manera, hacer pública la temática ambiental, pero no es el sector que va a encontrar la solución, ¿no? La solución, en gran medida, por supuesto que está en toda la sociedad, pero obviamente que el sector productivo tiene un rol importante. Y en ese sentido, y esta es quizás una posición muy, muy particular, creo que la Argentina necesita menos leyes, pero fundamentalmente lo que necesita es más diálogo. Necesitamos más diálogo al interior de los territorios entre los distintos sectores y visiones. Y en ese sentido, desde Proyunga trabajamos con un concepto que lo llamamos paisaje productivo protegido, que básicamente lo que busca es poner en relieve el rol del sector productivo en la protección de los bienes y servicios de la naturaleza. Hay muchos ejemplos en Argentina muy positivos en este vínculo, y que tratamos digamos, de aumentarlos y sobre todo de ponerlos en valor y ponerlos en mayor visibilidad. Y en ese sentido creo que el cambio climático, o mejor dicho, la lucha contra el cambio climático es un emergente, y la forma de que lo vamos a poder conducir va a depender mucho de cómo nos podemos mantener estructurados como país, ¿no? Es decir, para poder enfrentar adecuadamente al cambio climático necesitamos gobernanza, necesitamos estructuras políticas estables, necesitamos tranquilidad social, necesitamos más infraestructura, es decir, básicamente necesitamos más recursos económicos, y por eso es fundamental generar una alianza fuerte entre quienes producen y quienes consumen en nuestro país. Bueno, esto es en apretada síntesis lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante, y también coincido que siempre los jóvenes no son una inspiración respecto también de cómo han tomado, ¿no?, la información científica para, a partir de eso, basarse y argumentarse, ¿no?, en sus acciones. Y esto me da la introducción para presentar a la siguiente expositora, que es Inés Camilioni, investigadora en el Instituto Franco Argentino para el Estudio del Clima y sus impactos, y también del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera, para que Inés nos cuente un poco cómo estamos, ¿no?, en materia científica, 5 años del consenso del Acuerdo de París, y sobre todo también qué posibilidades hay de alcanzar algo que se viene hablando desde el inicio de este evento, que es el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, de limitar el calentamiento global por debajo del 1,5 grados. Inés, te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Thais, y un placer participar de este evento hoy. Y efectivamente, entre el Acuerdo de París y la ciencia se construyó un puente muy estrecho a partir de la solicitud que se hizo al panel intergubernamental sobre el cambio climático, de la preparación de un informe acerca de cuáles son los posibles impactos de un mundo de 1,5 grados de calentamiento con respecto al periodo preindustrial, y qué diferencias implica con un mundo de 2 grados centígrados. El panel, conocido como IPCC, por su sigla en inglés, tomó este desafío y en 1 año y medio produjo este reporte, que fue elaborado por 91 autores de 40 países diferentes. El reporte se preparó en solo 18 meses, se revisaron
por lo menos 6.000 artículos científicos que son citados en este reporte, se respondieron 42.000 comentarios de diferentes revisores. Para poner en contexto qué significó este reporte y qué aporte hizo. Cuando el panel aceptó la preparación de este informe, lo hizo en el contexto de no solo evaluar los diferentes impactos que habría entre un mundo de 2 grados centígrados de calentamiento con el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París de 1,5 grados, sino también conociendo que no solo importan las metas, sino que también es fundamental los recorridos para alcanzar esas metas y que sin duda encontrar y alcanzar estos objetivos del Acuerdo de París necesariamente tienen que hacerse en un sentido donde estén vinculados todos los objetivos del desarrollo sostenible, pero también una lucha hacia la equidad y en la reducción de la pobreza. Y en ese sentido, los resultados que presenta este informe, por un lado, son contundentes en decir que es posible limitar el calentamiento a 1,5 grados. En tal sentido y con tal contundencia fueron presentados esos resultados que ya prácticamente no hablamos de un objetivo de 2 grados centígrados, porque lo que sabemos es que si el calentamiento alcanza 2 grados centígrados, algunas de las consecuencias van a ser irreversibles, y de ahí la urgencia de la ambición para que se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero de forma que el calentamiento no supere 1,5 grados. Y dentro de estas alternativas para alcanzar este objetivo ambicioso está claro que las transformaciones que hay que implementar involucran a todos los sectores, a todos los países y que no tienen precedentes. Porque hablamos efectivamente de llegar a una situación de carbono neutralidad hacia el 2050, pero eso implica de alguna forma una escala previa. Solo podremos alcanzar esa condición de ser carbonos neutrales a mitad de este siglo si logramos reducir nuestras emisiones alrededor de un 45% para el año 2030. Y de ahí que esta década que estamos atravesando es crucial como para que logremos efectivamente alcanzar el objetivo más ambicioso que plantea el Acuerdo de París. Por lo tanto, esa de alguna forma es la buena noticia de la ciencia. Lo podemos hacer, no es fácil, el esfuerzo es mucho, pero también la ciencia, por otro lado, tiene malas noticias que deben ser interpretadas como un llamado de atención a la urgencia en lo que tiene que ver con la implementación de las acciones. Estamos atravesando una situación en la que en el año solo 2019, la concentración que tenemos de dióxido de carbono en la atmósfera es un 148% más de la que teníamos en el periodo preindustrial. De la misma forma, tenemos enormes cantidades de metano, de dióxido nitroso y de otros gases de efecto invernadero que siguen aumentando año a año. Porque se trata no solo de reducir drásticamente las emisiones, sino que también alcanzar el objetivo tiene que ver con implementar medidas que fomenten los sumideros de dióxido de carbono, y esto tiene que ver precisamente con algunas de las cuestiones que se mencionaron antes, con la forestación, con los procesos de reforestación, con la protección de humedales. Y las malas noticias que también tiene la ciencia es que la temperatura sigue aumentando. La última década está en el contexto de ser probablemente la más cálida desde que tenemos registro. Los últimos años, desde el 2015 en adelante, desde que se firmó el Acuerdo de París, son los años también donde se alcanzaron las temperaturas de la Tierra más altas. El nivel del mar no solo está ascendiendo, sino que está ascendiendo en una forma acelerada. Tenemos ocurrencias de inundaciones en muchas regiones, sequías en otras. Estamos atravesando precisamente una sequía en la Cuenca del Plata desde hace ya muchos meses. Severos incendios que afectaron a gran parte de América del Sur. Por lo tanto, la llamada de la ciencia tiene que ver precisamente con esto que es la urgencia. Y para terminar, en estos minutos que tengo,
creo que es importante también resaltar que los objetivos del Acuerdo de París, 2 grados o mejor aún, 1,5 grados, necesariamente tienen que ser puestos en contextos que implican un mundo más cálido que el que tenemos hoy. En promedio se estima que el 2020 estará en 1,2 grados centígrados por encima del periodo preindustrial. Por lo tanto, el objetivo del Acuerdo de París implica un mundo más peligroso que el que tenemos ahora, un mundo con mayores riesgos del que tenemos ahora, y en ese sentido la adaptación al cambio climático tiene que ser también una cuestión central y una política de Estado. Así muchas gracias Inés, siempre tan clara para traducirnos, ¿no? El conocimiento científico, y sobre todo gracias por ese llamado a la acción, ¿no? Me parece que aún con las buenas y las malas noticias, o sea, importante de transformar esas malas noticias, entre comillas, en acción urgente, así que gracias por ese llamado a la acción, y mucho se viene hablando también de justamente para reducir las emisiones, la transición hacia fuentes de energía, ¿no?, más amigables con el ambiente, pero que esta transición también se tiene que acompañar con eficiencia energética. Y Rosario es uno de los municipios que viene implementando el programa Euroclima de edificios municipales energéticamente sustentables, implementado a nivel local por la Agencia Francesa de Desarrollo, y para eso entonces vamos a escuchar cómo se viene, ¿no?, desarrollando esta experiencia en la voz de Pablo Hapkin, que es el intendente de Rosario. Pablo, te doy la palabra. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días a todas y todos. Quiero en principio agradecer a los organizadores por la invitación y por organizar esta actividad. Si algo hemos aprendido este 2020 tan particular, de tanta incertidumbre, es que las certidumbres acerca de la lucha activa en pos de la sustentabilidad es más necesaria que nunca. Estamos afrontando en parte los efectos de haber descuidado el debate de políticas públicas activas sobre este tema. Y a las ciudades nos toca un rol fundamental, porque más del 60% del planeta vive en ciudades, porque cada vez estamos creando más ciudades y porque no hay manera de pensar el fenómeno del cambio climático sin una acción directa de los gobiernos locales. Como bien mencionabas, una acción muy puntual, pero muy importante para nosotros, tiene que ver con el plan de eficiencia energética en los edificios municipales. Junto a Euroclima integramos nosotros también una red muy importante, la RAM, que es la red de municipios en acción por el cambio, Argentina Municipios frente al cambio climático, donde muchos municipios vamos coordinando políticas. El plan de gestión energética de los edificios municipales es un ejemplo, pero es una muestra muy importante para nosotros. Empiezo por allí, que tiene que ver con la medición de la energía, con la reducción de la energía y con la adaptación de nuestro conjunto de edificios en la reducción del consumo energético. Es un plan que además, a nuestro entender, tiene un enorme valor en términos de contagio. Si los edificios municipales empezamos a adaptarnos, obviamente también podemos ganar confianza y legitimidad a la hora de exigir al conjunto de las regulaciones de la construcción de una ciudad la incorporación de la adaptación al cambio climático, y las propias herramientas que estamos usando e implementando en edificios municipales, obviamente las vamos a tratar de extender al funcionamiento del conjunto de los edificios y a las futuras urbanizaciones de la ciudad. Es un ejemplo de aplicabilidad de eficiencia energética continua que creemos nosotros va a tener resultados muy importantes y que en el 2030 aspiramos a abarque al 100% del conjunto de los edificios municipales, desde un centro de atención distrital administrativa a nuestros propios hospitales, ¿no? Obviamente con la particularidad que tiene hoy en una ciudad como Rosario el desarrollo de su atención primaria y su servicio de salud en un año donde fueron tan exigidos. Nosotros tomamos obviamente los alcances del Pacto Global. Creemos también, y vamos a presentar la semana que viene, nuestro propio plan de acción climática. Parece que más que nunca las ciudades tenemos que tomar acción directa en las dos cuestiones fundamentales, en la mitigación y en la adaptación.
En la mitigación vamos a trabajar fundamentalmente en 3 órdenes: residuos. Sostenemos una política diseñada de basura cero, pero que ha sido incompleta en los resultados. Vamos a intensificar la acción. Hemos desarrollado una planta nueva y creemos que en el tema de residuos está claramente uno de los grandes ejes de trabajo directo, de acción en materia de lo que las ciudades podemos aportar. En energía, el plan de edificios municipales es un ejemplo, pero estamos trabajando en toda la adaptación de normas vinculadas a la eficiencia energética en la construcción de la ciudad. Y en un tercer plano tan importante, que lo vimos este año como nunca, y que creo yo es una de las cosas que más están cambiando en las ciudades, que es la movilidad sustentable, la modalidad múltiple, las bicisendas, las redes de bicisendas, nos vienen marcando cuestiones que ya veíamos en su importancia, que ya veníamos desarrollando, las superficies destinadas a espacios públicos verdes, pero que la pandemia del COVID acelera en su disrupción y que evidentemente nos obliga a actuar más rápido. Quiero mencionar, también lo mencionaba Ana, el trabajo en la protección de los humedales. Rosario es una ciudad que está frente al gran humedal del Paraná, que no tiene jurisdicción directa sobre las mismas, excepto en un pequeño lote, pero hemos decidido trabajar en acción directa, aplicando con parques nacionales los faros de preservación y con la universidad una base científica sobre el estudio de los humedales y la prevención de los incendios. Ha sido un año dramático en ese sentido. El cambio climático se manifiesta en una bajante de más de 100 años de histórica en el río Paraná, y la cuestión de los humedales, que parece lejano del urbano, en nuestro caso tiene mucho que ver con nuestros planes de acciones urbanas. Y queremos también en este punto, dentro de nuestro plan de acción climática, trabajar con muchísima profundidad en la construcción de redes de sustentabilidad en la recolección informal, redes de trabajo a partir del enorme espectro de organizaciones no gubernamentales que se movilizan en relación al tema del clima, redes que tienen que ver también con la protección de las mascotas y de los derechos de los animales. Yo creo, y con esto termino, nosotros no podemos seguir en un mundo que analice este tema en términos de tiempos inespecíficos. Me parece que, y lo han planteado todos los panelistas, desde la embajadora y Juan en el inicio, a cada uno de los que hablaron, no tenemos más tiempo. Creo que terminamos un 2020 que nos enseñó que las demoras en este tema, en las acciones concretas sobre este tema, por la demora en sus efectos también, van a llegar tarde si no lo insistimos. Entonces, quiero sumarnos desde las ciudades, desde la construcción de redes de ciudades, pero también de redes específicas en programas como el que mencionabas en relación al apoyo de Europa y de los planes en relación a la energía municipal, pero también redes sociales, redes de opinión, redes de movilización social que atraviesen y nos pongan en ese plan de acción climática en la primera línea de trabajo urgente en las políticas de mitigación y de adaptación al cambio climático que tenemos que desarrollar las ciudades. En cada una de las redes que integramos, en CGLU, en Metrópolis, en ciudades educadoras, en cada una de las redes globales que integramos, muchas construidas con ciudades, muchos de los países que también están trabajando en este evento, vamos a tratar de aportar esta prioridad y por supuesto tratar de aportar ejemplos muy concretos de cómo podemos actuar en este sentido. Agradezco muchísimo la invitación, la oportunidad e insisto, sobre todo en un año que nos ha marcado a todos y que ha marcado también la urgencia de esta agenda. Muchas gracias, Pablo, por compartirnos cómo vienen trabajando desde Rosario y sobre todo, como periodista, esta noticia de que van a presentar la próxima semana el plan de acción climática, ¿no? Que también es importante cómo bajar los compromisos nacionales después a los compromisos locales, así que gracias por compartirnos eso. Y también lo que los oradores han venido mencionando es esta importancia, ¿no? También del financiamiento, de los recursos económicos para poder implementar todas estas políticas, y en relación con ello, desde 2018, el Banco de Inversión y Comercio Exterior y la Agencia Francesa de Desarrollo
vienen construyendo una cooperación intensa centrada justamente en las cuestiones relacionadas con el cambio climático, que lo que busca, ¿no?, es el apoyo a las inversiones en el sector de las energías renovables y un programa de asistencia técnica sobre cuestiones climáticas y de género. En relación con esto vamos a ver un video que presenta los compromisos del Banco Público de Desarrollo para la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agencia Climática. La banca pública para el desarrollo está llamada a jugar un papel central en la reconfiguración de un sistema sociopolítico y productivo más inclusivo y más sostenible. El Banco de Inversión y Comercio Exterior de la Argentina financiará la próxima década un mínimo de $500 millones hasta 2023 en proyectos que impactarán positivamente en al menos 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Eso incluye el trabajo decente y el crecimiento económico, la industria, innovación e infraestructura, la reducción de la desigualdad, más igualdad de género, el agua y el saneamiento de ella y el combate definitivo a la pobreza. Bueno, parece mentira, pero ya estamos llegando al cierre, ¿no?, de lo que es este evento, después de escuchar cómo se viene trabajando desde distintas perspectivas y desde los distintos actores para promover la ambición en la acción climática. Y para ello, ahora nos vamos a centrar en los compromisos internacionales, ¿no?, para el clima, con vistas al gran evento, ¿no?, que todos estamos esperando que se pueda realizar a fines del próximo año, que es la Conferencia de las Partes, la COP26, y en relación con ello vamos a ver ahora unas palabras de Stéphane Cruzat, que es el embajador de Francia para las negociaciones climáticas. Monsieur le ministre, monsieur le sous-secrétaire Pérez Gabilondo, madame l'ambassadrice du Royaume-Uni, madame l'ambassadrice, monsieur le ministre Patricio Lombardi, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Un muy atento y caluroso saludo desde París. J'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs et partenaires de l'événement d'aujourd'hui, lesquels démontrent l'ampleur de la mobilisation de la communauté climatique internationale dans le moment crucial que nous connaissons. Si l'année 2020 aura été fortement marquée par les effets dévastateurs de la crise pandémique de la Covid-19 et par ses impacts socio-économiques, nous ne devons pas perdre de vue l'impact des dérèglements climatiques. 2020 devait être l'année la plus chaude jamais enregistrée. Les catastrophes naturelles sont en hausse et les impacts sont déjà fortement visibles aux 4 coins de la planète. En février, l'Antarctique argentine connaissait un record de température. Ce dernier mois de novembre vient d'être enregistré comme le mois de novembre le plus chaud jamais révélé dans le monde. Nous pouvons dorénavant dire que
que nous sommes entrés dans l'ère des conséquences du réchauffement climatique. Et symétriquement, parce qu'elle vise à limiter le réchauffement climatique, les parties de l'accord de Paris doivent faire entrer leur politique climatique dans l'ère de la mise en œuvre. Le 12 décembre 2015, 197 parties adoptaient l'accord de Paris sur le climat. La communauté internationale se dotait du premier instrument universel de lutte contre les changements climatiques. Un accord historique, tant par son universalité que par son ambition, qui a su résister au choc du retrait des États-Unis et devenir une feuille de route partagée et incontournable pour lutter collectivement et efficacement contre les dérèglements du climat. L'accord de Paris est l'aboutissement d'un processus long de plusieurs décennies de négociations climatiques. Si la COP21 restera celle de l'adoption de ce texte historique, nous savons que son succès a été préparé par les conférences qui l'ont précédé. Et je pense notamment à la COP4 de 1998, où fut adopté l'important plan d'action de Buenos Aires. L'accord de Paris est aujourd'hui une ouverture sur l'avenir. Comme l'ambitionne avec éloquence le titre de cet événement, nous devons faire vivre l'esprit de Paris. Cet esprit exprime une volonté d'agir. C'est précisément dans cet esprit que nous avons organisé samedi dernier, avec le Royaume-Uni, les Nations Unies, en partenariat avec le Chili et l'Italie, le sommet de l'ambition climatique. Ce sommet a permis à la communauté internationale, un an avant la COP26, de montrer sa mobilisation pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris. Et je veux ici saluer les engagements pris par le président Fernandez visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'Argentine à l'horizon 2030 et à accroître ses efforts d'adaptation au changement climatique. Vous étiez au rendez-vous. Comme l'Union européenne et la France, le président Fernandez a souhaité annoncer que l'Argentine visait un développement neutre en carbone à l'horizon 2050. L'Union européenne aussi était au rendez-vous. Nous avons fixé un nouvel objectif de réduction de gaz à effet de serre en le portant à au moins 55% de réduction en 2030 par rapport à 1990. La totalité des annonces faites avant ou pendant le sommet, ainsi que certaines prévues pour le début de l'année prochaine, y compris de la part de la nouvelle administration américaine qui prendra ses fonctions en janvier, indiquent que les pays représentant plus des 2/3 des émissions mondiales de dioxyde de carbone auront pris des engagements ambitieux en matière de neutralité carbone d'ici le début de l'année prochaine. Ces efforts communs sont un pas considérable vers l'atteinte des objectifs que nous poursuivons ensemble. Il nous appartient de collectivement traduire ces objectifs en résultats. Et c'est ainsi que l'esprit de Paris perdurera. Que luchemos juntos frente al cambio climático. Merci beaucoup. También para unas palabras de cierre sobre compromisos internacionales en materia de cambio climático nos acompaña José Luis Pérez Gabilondo, subsecretario de Política Exterior de Cancillería. Bueno, muy buenos días a todos y todas, y pido disculpas si por un problema técnico he perdido alguna parte de los videos, pero bueno, en cualquier caso, si me escuchan, es para mí realmente un placer poder compartir estos minutos con ustedes. Y en primer lugar quiero agradecer a la Embajada de Francia, al Instituto Francés de Argentina y a la Agencia Francesa de Desarrollo por esta invitación. El título que nos convoca, Ambición Climática, mantener vivo el espíritu de París, me lleva a las siguientes reflexiones. La pandemia del COVID-19 nos ha desafiado en muchos aspectos y nos ha presentado ante un escenario inédito como comunidad internacional. Entre otras cosas, nos ha obligado a postergar las negociaciones formales de cambio climático para poner el foco en dar una respuesta colectiva a los desafíos sanitarios. Desafíos sanitarios que, por cierto, también están relacionados con el cambio climático, como hemos podido escuchar esta mañana. Esto sucede en un momento en el que es necesario definir puntos centrales para lograr la plena implementación del Acuerdo de París. Sin embargo, esta circunstancia no quiere decir que debamos quedarnos cruzados hasta que llegue el momento de poder retomar negociaciones presenciales. El proceso bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha sabido hacer uso de las herramientas virtuales para mantener vivas las discusiones y así profundizar nuestro entendimiento mutuo alrededor de muchos temas.
si bien no vemos que la virtualidad pueda reemplazar a las negociaciones cara a cara como ámbito de toma de decisiones y de avances formales, contribuye a facilitar debates en los que las partes puedan ir identificando progresivamente mayores espacios de convergencia. Por otra parte, a pesar de la pandemia, la urgencia de la acción climática permanece intacta. Me animaría a decir que es aún más acuciante. Al tiempo que se registran récords de temperatura y los impactos del cambio climático se hacen sentir con mayor intensidad, nos encontramos ante la oportunidad de actuar colectivamente para dar respuesta a este fenómeno. En esa línea, varios países han respondido al mandato de actualizar sus contribuciones determinadas a nivel nacional para el 2020. Como muy bien señalaba esta mañana el señor ministro de Medio Ambiente, la Argentina actualizó su contribución en 2016, pero hemos decidido confirmar el compromiso de nuestro país, o el compromiso que nuestro país mantiene con la agenda climática, adelantando la presentación de una nueva contribución nacional que, como también fuera señalado esta mañana, fue anunciada por el señor presidente de la Nación en la Cumbre de Ambición Climática el pasado 12 de diciembre. La meta de mitigación propuesta por la Argentina en su segunda contribución nacional para el 2030 es un compromiso incondicional que incluye a todos los sectores de la economía. Como mostraba la gráfica de esta mañana, representa una reducción de las emisiones de aproximadamente un 26% con respecto a la contribución del 2016. Si se la compara con el último inventario de emisiones presentado en 2019, la Argentina se compromete así a una trayectoria descendente en sus emisiones. Asimismo, nuestra contribución nacional incluye una comunicación de adaptación, con el objetivo de lograr fortalecer la resiliencia y disminuir las vulnerabilidades de los distintos sectores económicos, sociales y ambientales. Como país en desarrollo y altamente vulnerable a los impactos del cambio climático, la Argentina tiene la responsabilidad de promover acciones y políticas para alcanzar un modelo de desarrollo sostenible, inclusivo y equilibrado, que tenga en cuenta sus tres dimensiones, la ambiental, la social y la económica, de modo tal que garantice no dejar a nadie atrás y sea consistente con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ello implica también la necesidad de que los planes y políticas sean inclusivos y tengan en cuenta aportes transversales que permitan potenciar sinergias en la acción climática. Y de eso hemos escuchado muy buenas intervenciones esta mañana. En línea con ello, nuestra segunda contribución nacional avanza en el diseño de un enfoque transversal de la dimensión de género a lo largo de los sectores, así como nociones tendientes a garantizar la transición justa de la fuerza laboral. Asimismo, se propone profundizar el rol de la educación como motor de cambios sociales y consolidar un vínculo robusto con el sistema científico-tecnológico como fuentes de conocimiento y herramientas para abordar el cambio climático. La participación de la sociedad civil, la academia, el sector privado, la fuerza laboral, los jóvenes, las provincias y los gobiernos locales son claves para arribar a políticas climáticas comprensivas que tengan en cuenta sus miradas y sus prioridades. Por otra parte, estamos trabajando para presentar nuestra estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones a largo plazo, con el objetivo de lograr la neutralidad carbónica a mitad de siglo, como también fue indicado esta mañana. Esta estrategia, a su vez, servirá para informar las sucesivas contribuciones que hará el país y para sentar las bases de nuestra política climática en el largo plazo. Nuestro país se suma así a los esfuerzos internacionales para dar respuesta al cambio climático y promover el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París, con una contribución que es equitativa, justa y ambiciosa a la luz de sus circunstancias nacionales y en base al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas y capacidades respectivas. Ello da continuidad a las acciones que la Argentina ya viene llevando adelante y a las prácticas sostenibles que se promueven a lo largo de la economía. La Argentina ha hecho grandes esfuerzos para reducir su tasa de deforestación y degradación de los bosques y lidera a nivel mundial la adopción de la labranza de conservación como la siembra directa. En consecuencia, sus tierras agrícolas tienen una de las tasas de erosión más bajas del planeta, logrando a su vez reducir las emisiones debidas al uso de los combustibles fósiles. Para poder incrementar nuestro nivel de ambición aún más, estos esfuerzos deben estar acompañados de recursos financieros aportados por países desarrollados de acuerdo al principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Sin embargo, vemos que aún estamos lejos de que los recursos financieros se sitúen en niveles consistentes con un desarrollo resiliente y bajo en emisiones. Mayores inversiones en sectores claves de la economía servirían para dinamizar y potenciar acciones que redunden en mayores niveles de ambición en las sucesivas rondas de contribuciones
que el país haga bajo el Acuerdo de París. En su informe anual sobre brecha de emisiones 2020, el NUMA nos advierte que si bien la pandemia ocasionará una baja en el nivel de emisiones globales de este año, ello no nos acerca a un escenario de cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Por ello es necesario que avancemos en objetivos más ambiciosos de mitigación, adaptación y movilización de recursos financieros. Esperamos que en lo que resta del 2020 o a más tardar en los primeros meses del 2021, más países presenten nuevas contribuciones que permitan revertir esta tendencia. Estamos convencidos de que la cooperación y el multilateralismo nos permitirán enfrentar colectivamente estos desafíos. La próxima conferencia de las partes será la ocasión en la que podremos avanzar en la definición de varias de las cuestiones pendientes para implementar el acuerdo y mantener vivo el espíritu de París. Esperamos que los países desarrollados asuman la responsabilidad de proveer y movilizar recursos nuevos y adicionales para la acción climática en los países en desarrollo. Para ello deseamos ver avances concretos y significativos en la definición de una nueva meta de financiamiento a largo plazo que parta de la movilización de un piso de 100.000 millones de dólares anuales para países en desarrollo. Asimismo, esperamos que se definan las reglas del artículo 6 del convenio sobre los mecanismos de mercado y los de no mercado. Estas reglas deben ser conducentes a aumentar la ambición colectiva bajo el acuerdo y respetar la integridad ambiental, evitando a su vez el doble conteo. Creemos que estos mecanismos pueden ser útiles para la implementación del acuerdo, pero no suplen la necesidad de una acción climática ambiciosa. Finalmente, debemos asegurarnos de que nuestra respuesta al cambio climático apoya un sistema económico internacional abierto en línea con los principios de la Convención, promoviendo el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de todas las partes, y evitando que las medidas que se adopten para combatir el cambio climático, incluso aquellas unilaterales, no constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificada entre países en los que prevalezcan las mismas condiciones, ni una restricción encubierta al comercio internacional. Lo que en definitiva no es ni más ni menos que el reconocimiento de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en el contexto de un sistema comercial multilateral basado en reglas. Esperamos continuar trabajando conjuntamente en las negociaciones bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con miras a promover el éxito de la próxima conferencia de las partes. Nuevamente, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartir esta palabra con ustedes. Muchas gracias, subsecretario, y para todos los que venimos siguiendo las negociaciones climáticas, nunca pensamos que el rumbo a la COP26 iba a ser tan largo, pero como recién dijo el subsecretario, ¿no? La acción climática tiene que mantenerse, ¿no? Intacta a pesar del retraso en la conferencia, y por eso es un placer presentar ahora para el cierre a Fiona Clauder, que es la embajadora del Reino Unido para Latinoamérica y el Caribe para la COP26. Fiona, le doy la palabra. Gracias. Subsecretario, embajadores y embajadoras, buenos días a todos y todas. Es un placer y un privilegio participar en este evento tan importante que celebra los 5 años del Acuerdo de París. Muchas gracias por la invitación. 2020 ha sido un año con muchos desafíos. Países de todo el mundo se han enfrentado a las implicancias del COVID-19, pero la pandemia no ha detenido a la crisis climática. Nuestro mundo sigue calentándose. Los impactos del cambio climático están aumentando y empeorarán si no tomamos medidas más ambiciosas. La semana pasada, el mundo se unió por nuestro planeta en la cumbre sobre la ambición climática. La cumbre mostró claramente que el cambio climático está en la cima de la agenda global a pesar de nuestros desafíos compartidos de COVID-19. 75 líderes mundiales anunciaron nuevos compromisos con la acción climática, incluidos 45 contribuciones determinadas a nivel nacional que cubren 71 países cuando se incluyen todos los Estados miembros de la Unión Europea. 24
compromisos de 0 emisiones netas y 20 planes de adaptación y resiliencia. Esta es una clara señal de que el Acuerdo de París está funcionando como brújula para la acción climática internacional. Quiero especialmente felicitar a la Argentina por sus anuncios de aumento en un 25.7% de su meta de reducción de emisiones para el año 2030 con respecto a su compromiso anterior y por ratificar su compromiso de elaborar una estrategia de desarrollo a largo plazo carbono neutral para el año 2050. Asimismo, por anunciar que presentaron su comunicación de adaptación. Esperamos que el liderazgo de Argentina en el Cono Sur inspira a los otros países de la región a seguir sus pasos y continuar aumentando la ambición climática en Latinoamérica en miras a la COP26. A 5 años de París, la transición a una economía baja en carbono se está acelerando. A principios del próximo año, los países que representan alrededor de 65% de las emisiones globales de carbono y el 70% de la economía mundial se habrán comprometido a alcanzar 0 emisiones netas o neutralidad de carbono. Estos compromisos ahora deben respaldarse ahora con planes y acciones concretas. El Reino Unido será el anfitrión de la COP26 en noviembre del año próximo en asociación con Italia y presidirá dicha conferencia, mientras que Italia llevará adelante la pre-COP y un importante encuentro para jóvenes. Asimismo, durante 2021, la Asociación Reino Unido-Italia colocará el cambio climático y la protección del ambiente y la biodiversidad en el centro de la agenda multilateral con las presidencias del G7 y del G20, respectivamente. En particular, como presidencia de la G20 y copresidencia de la COP26, Italia impulsará discusiones sobre la transición energética, la mejora de la eficiencia energética, la producción y el consumo responsable e innovador y la promoción de una economía circular, siendo estos aspectos cruciales para nuestro futuro y el de las nuevas generaciones. Necesitamos aprovechar el tiempo antes de la COP26 para reunir al mundo y construir una economía mundial más justa, ecológica e inclusiva. Como presidencia, el Reino Unido está predicando con el ejemplo, apuntando los 3 pilares del Acuerdo de París. La NDC del Reino Unido nos comprometerá a reducir las emisiones a la tasa más rápida que cualquier otra economía desarrollada. Además, hemos presentado nuestra comunicación de adaptación y establecido planes para duplicar el financiamiento climático internacional a 600 millones de libras durante los próximos 5 años. El primer ministro también anunció que el Reino Unido pondrá fin al apoyo directo al sector de la energía de combustibles fósiles en el extranjero. Mientras nos dirigimos a Glasgow, nuestra presidencia creará consenso y negociará un acuerdo en torno a 4 objetivos clave. Instaremos a todos los países a aumentar su reducción de emisiones alineándose al objetivo de 1.5 grados y trazando el rumbo hacia
cero emisiones netas con políticas claras, desde la eliminación gradual de carbón hasta la promoción del transporte limpio para hacer realidad estos objetivos. En segundo lugar, abordaremos los problemas vitales en la adaptación y de daños y pérdidas. Para proteger la vida humana, los medios de vida y los ecosistemas, la adaptación y la resiliencia deben ocupar un lugar central en la COP26. En tercer lugar, tomaremos medidas para garantizar que la financiación fluya hacia la acción climática. Debemos cumplir con aquellos que están en la primera línea del cambio climático, honrando colectivamente el compromiso de aportar 100.000 millones de dólares anuales y trabajar con el sector privado para liberar el poder de los mercados de capitales para una recuperación verde y resiliente. Finalmente, trabajaremos para crear una nueva era de la cooperación internacional que acelerará urgentemente la acción climática, uniendo a todos los actores en torno a 5 desafíos clave: adaptación y resiliencia, energía limpia, transporte limpio, finanzas y soluciones basadas en la naturaleza. Los grupos de expertos, la sociedad civil y los actores no estatales son socios sumamente claves para alcanzar un buen resultado en la próxima COP26. Hoy hemos visto y escuchado cómo los jóvenes, las provincias, los municipios y la comunidad científica en Argentina están impulsando y promoviendo la implementación del Acuerdo de París. El éxito en Glasgow dependerá de todos nosotros. Tenemos la responsabilidad de aprovechar la ambición que hemos visto el sábado pasado y trabajar juntos durante el próximo año para forjar un futuro más brillante. Abordar el cambio climático es uno de los esfuerzos compartidos más urgentes de nuestras vidas y exige la acción audaz de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajadora, por estas palabras de cierre y a lo largo de que todos los oradores nos han compartido la manera en la que se promueve la acción climática. Yo he ido tomando apuntes como para cerrar también en algunas conclusiones centrales que les quiero compartir. La importancia de que cuando hablamos, ¿no?, de la acción ante el cambio climático, también hablamos de la necesidad de cómo pensar un desarrollo productivo, ¿no?, con foco en la sostenibilidad, la importancia también de la ética y la responsabilidad ambiental que nos tiene que acompañar a todos desde nuestro lugar para promover la acción, la consideración también de los derechos humanos, la perspectiva de género y la gobernanza en la acción climática, la importancia de considerar en la acción climática tanto con la misma relevancia, ¿no?, a la mitigación, es decir, a la reducción de emisiones, como también a la adaptación y sobre todo considerando a los grupos más vulnerables a los efectos que ya sentimos del cambio climático. También en relación con la mitigación, la necesidad de proteger los ecosistemas fundamentales de cada uno de los territorios de los países que también pueden actuar como sumideros y acompañar, ¿no?, esta reducción para cumplir con los objetivos, y que estamos ante ya lo que es el inicio de una década crucial para, en función de lo que nos dice la ciencia, empezar a actuar con urgencia y que esa acción sea la ambición. Y en línea con esto, la próxima COP26 va a ser una gran oportunidad para mantener vivo el Acuerdo de París, pero por sobre todo para impulsar, ¿no?, su implementación más ambiciosa. Dicho esto, quiero agradecerle primero a todos los expositores que nos han bajado mucho, como a mí me gusta decirle, ¿no?, han bajado mucho todo esto que hablamos de la acción ante el cambio climático, han dado buenos ejemplos de cómo desde sus distintos roles se viene implementando. Agradecerle a los organizadores
del evento, la Embajada de Francia, el Instituto Francés de Argentina, a la Agencia Francesa de Desarrollo, agradecerle también a los copatrocinadores que permitieron este evento, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio también de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a las embajadas de Chile, que fue el país que presidió la COP26, a la Embajada de Reino Unido, que es quien tiene la presidencia de la COP26, junto en cooperación con la Embajada de Italia, a la Embajada de Alemania, que es el país que preside la Unión Europea, a la delegación de la Unión Europea y también a Naciones Unidas en Argentina. En lo personal quiero agradecer a todo el equipo de la Embajada de Francia, que la verdad han hecho posible que aún en la virtualidad este evento creo que ha salido, ¿no? Muy bien, sin complicaciones técnicas. Por supuesto, agradecerle a todos los que nos vieron del otro lado y nos acompañaron, y solo quiero cerrar con unas palabras de que estamos ante una crisis sanitaria por el coronavirus, pero también hay otra crisis latente, que es la crisis climática y ecológica. No hay vacuna para el cambio climático. La única solución y la única responsabilidad y deber moral que tenemos en este momento es el de promover e implementar una acción climática más ambiciosa y más urgente, así que espero que este evento haya sido también un impulso para eso. Muchas gracias.